que no le gusta mucho hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Ya nosotros el domingo estuvimos hablando y diciendo, ¿verdad?, que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. The Bible is the word of God. La palabra es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pero dijimos también que ella es la regla de fe y conducta del creyente. Amén. Es decir, la Biblia es el manual, right? Es el manual que usted y yo necesitamos para poder vivir una vida que agrade a Dios. Hay una definición que un pastor bautista da en relación a lo que es la Biblia. Y él dice que la Biblia, la palabra de Dios, es una recopilación de libros. Cuando nosotros buscamos la palabra Biblia en el término, en el griego, la palabra Biblia viene del término griego biblos, quiere decir un conjunto de libros. Y este conjunto de libros está dividido en dos secciones. Por ejemplo, si yo preguntase cuántos libros hay aquí en esta Biblia, nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay 66 libros. Amén. Ahora bien, imagínese usted nosotros andar con 66 libros de manera literal. Necesitaríamos o una carretilla o un carrito de eso de shopping. Entonces lo que se hizo fue que se recopilaron 66 libros y se hizo un solo tomo donde hay aquí dentro 66 libros. Y estos libros están divididos en dos secciones que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Voy a pedir que Ambioris busque a Romanos 10:17. Gloria a Dios. Y después Scarlett me va a buscar. Yo dije que iba a llamar gente que no habla mucho. Scarlett va a buscar a 2 de Timoteo 3:15. ¿Ok? Romanos 10:17. Y nuestra hermana Scarlett va a buscar a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Muy bien. Por favor, léame Romanos 10:17. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Léalo otra vez. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias. ¿Qué nombre recibe la Biblia de acuerdo a ese versículo bíblico? ¿Quién dijo palabra de Dios? La palabra de Dios, right? Amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando dice palabra de Dios, está haciendo referencia a la Biblia. Amén. Ok, la Biblia también podemos llamarle la palabra de Dios. Amén. Ok, 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué otro nombre recibe la Biblia ahí?
Las Sagradas Escrituras, muy bien. Amén. Que desde la niñez has sabido, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer útil o sabio, ¿verdad? Ok. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que entender acerca de la Biblia es que el Antiguo Testamento está dividido, si pudiéramos decirlo así, está dividido en varias secciones. Es como, por ejemplo, ven aquí, Luis Miguel, ven aquí, Julio. Frandy, ven, escuche. Ponte ahí, hermano, por favor. Ministro, está levantando pesas también. Está fuerte. Vaya. Ok, él es el Antiguo Testamento y aquí está el Nuevo Testamento. Ok, ¿quién es él? Antiguo Testamento. Y acá, Nuevo Testamento. ok. Elmer, ven acá, Elmer, por favor. Wandry, please. Alfredo, ven. Ok. Antiguo Testamento, póntate aquí adentro. Ahí. Ok. Acá. Ahí. Aquí, ponte aquí. Ok. Me falta uno. Alejandro, ven. Por favor. Ponte al lado de él allá. Ok. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. Ok. So, el Antiguo Testamento está dividido. Ahí, quédate ahí. Está dividido en cuatro secciones distintas o diferentes secciones. La primera sección es la ley. ¿Quién es ese? La ley. La ley. Right? So, la ley son los primeros 5 libros de la Biblia. Alguien que por favor me diga un libro de esos 5 primeros de la Biblia. Allá, hermana Elsa. Génesis. Allá, hermana, usted, Marina. Ya dijeron Génesis. Otro que no sea Génesis. Éxodo. Acá. Deuteronomio. Levítico. Y usted, hermana Ángela. Ay, santo. Números. Muy bien. Es decir, que en el Antiguo Testamento encontramos la primera, si pudiéramos decir así, subdivisión, es la ley. Y son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Right? Esos 5 libros comprenden los que los judíos llaman el Pentateuco. Right? El penta es, ¿verdad?, lo que significa 5. ¿Ok? So ahí está. Ahora bien, hay otra subdivisión del Antiguo Testamento y es lo que se llaman los libros históricos o la historia. Right? Aquí está, libros históricos que comprenden desde Josué hasta Esther. Alright, y estos libros narran no simplemente una historia cualquiera, sino que narran la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío. Ok, quédate aquí, varón. Ahí. Historia. Hay otro grupo, otra subdivisión y este grupo de libros se llama sabiduría, o lo que se conoce también como los libros sapiensales. Y esos libros sapiensales que contienen sabiduría van desde Job hasta Cantar de los Cantares. Alright. Ahora bien, está otra división que es la subdivisión llamada la profecía o los libros proféticos.
Ok, vamos a ver si se acuerdan ahora su nombre, gloria. Vamos a ver. ¿Dónde está? Y Emi vino hoy. Emi vino hoy. Emi. ¿Qué grupo es esta de esta subdivisión? ¿Qué grupo pertenece? La ley. Very good. Allá, sierva. A usted. Raiza. Raiza, ¿qué grupo comprende? ¿Qué división, subdivisión comprende esta? ¿No te acuerdas? Ambiori te va a ayudar. No, ya tenemos el Pentateuco aquí. La ley la tenemos aquí. Este grupo acá. Libros históricos. Ahí está en la historia. Ven aquí, Alfredo. Y este, ministro. Sabiduría, los libros sapiensales, ¿verdad? De sabiduría. Y allá, profecía o los libros proféticos. Ahora bien, escuche bien. Agárrame aquí, por favor. Todos estos libros están ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Ok, que tienen 39 libros. Ahora bien, mire esto. ¿Cómo se llama este? Antiguo Testamento. Y este. Profetas. Y este. Y Sabiduría. este. Y este. Muy bien. Pentateuco. Estamos aprendiendo. Pero escuche bien esto ahora. ¿Cómo dijimos que se llamaba este? La profecía o los libros proféticos. Este grupo de libros se divide en dos subdivisiones. Venga, Dios. Bueno, Luis, venga, oiga, para que haga ejercicio a su nombre, gloria. Es para que podamos entender un poco la Biblia, la palabra de Dios. Ok. Esta subdivisión se llama ¿cómo? Profecía o libros proféticos. Esta se divide en dos subdivisiones. La primera subdivisión es los profetas mayores. ¿Cómo se llaman? Profetas mayores. Y la otra subdivisión es los profetas menores. Los menores. Ok. Fue al revés. Ahora bien, los profetas mayores, que está representado por nuestro hermano Dioris, comprenden desde el libro de Isaías hasta el libro de Daniel. Ahora bien, ¿por qué se le llaman profetas mayores? Se le llama profetas mayores, dijimos que comprenden el libro desde Isaías hasta Daniel. Se le llama profetas mayores, no necesariamente porque sean mayor en cuanto a, vamos a decir, a calidad, en el sentido de que porque este es mayor que él, sino que se le dice mayor porque los libros, los profetas mayores abarcan más espacio, son más extensos que los profetas menores. ¿Ok? En el contenido, en lo que contienen, son más extensos los profetas mayores que los profetas menores. Ok, entonces, vamos a ver si aprendieron la lección. Vamos a ver. ¿Cómo le llamamos a este? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Y este cómo se llama? Libros sapiensales. ¿Y este? Historia. ¿Y este? La ley. ¿Y este? Los profetas o profecía. ¿Y aquí quién es este? El menor, aunque no se ve muy menor. ¿Y aquí? Los profetas mayores. Muy bien, dense ustedes mismos un aplauso. Ayúdenme ahí con el ministro. Gracias. Y los profetas, muchas gracias, siéntese. No te vayas al Nuevo Testamento. No se vaya muy lejos, que lo vamos a usar de una vez. Son los profetas menores van desde Oseas hasta Malaquías. Malaquías
es el último libro de la Biblia. Ok, si yo preguntase, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Si usted no se supiese esa respuesta, yo lo reprendiera de una vez. Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Y cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Malaquías. Si yo dijera, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Apocalipsis. Ya hay otros que están pensando, ¿cuál será? Apocalipsis o Revelación. Muy importante esto, ¿ok? Ahora, usted no se ha preguntado lo siguiente, y es que el Antiguo Testamento es un poquito distinto en cuanto al contenido. Yo dije, no se vaya muy lejos. Ok. Ahora bien, miramos que el Antiguo Testamento está dividido en 4 subdivisiones. Y hay una subdivisión que tiene una subdivisión. ¿Me explico? 4 divisiones. Los libros de la ley, los libros históricos, los libros de sabiduría y los libros proféticos. Y esos proféticos están divididos en profetas mayores y profetas menores. Y todo esto compone lo que es el Antiguo Testamento. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Ok. El Nuevo Testamento está dividido en 4 secciones principales. Ok. Ambioris, ven. Primera división, los evangelios. Ponte adelante, varón, pásala ahí. Los evangelios. Denme. Segunda división, historia. ¿Cómo en el Nuevo Testamento hay historia? Sí hay. Tercera división. Ven, Alfredo. Epístolas o cartas. Escuche bien que yo no dije pistola. Hay gente que cree que pistolas. Es epístolas o cartas. Esa es la otra división. Y por último, es profecía. ¿Por qué? Porque el último libro de la Biblia es Revelación o Apocalipsis, y es un libro profético. Es un libro de profecías. Aquí entonces vemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido en 4 secciones principales o subdivisiones o divisiones, como usted le quiera llamar. Los evangelios, levanta la mano los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento? 4. Allá alguien, hermana Juana, mencióneme uno de esos 4 evangelios, si usted recuerda. Sí, están en el Nuevo Testamento los evangelios solamente. No. Acá, los evangelios, mencióneme uno, hermana, de esos evangelios. Allá. Mateo. Yo necesito a Mateo que se ponga de pie. Mateo. Marcos, venga acá, Marcos. Lucas, ven Lucas, Frandy. ¿Quién más? Juan, ándate Juan. Vamos a poner una Juana entonces. No, el pastor Ospina. Oh, es que el varón está grabando aquí. Pase, pastor Ospina, usted Juan. Juanito. Lo quise hacer así, un poco ilustrado porque we could, catch it. Ok. Este es quién. Claro, pero ponte más flojo. Va a pensar así. Oye, cuando lo estás empujando, estás haciendo fuerza. Este es quién. The New Testament, el Nuevo Testamento. Ok. Y el Nuevo Testamento está compuesto de quiénes? Los evangelios, historia, epístolas o cartas, profecía. Pero los evangelios contienen, ¿verdad?, 4. Y ahí está
Mateo, hacia el frente, Mateo. Detrás de los evangelios, ponte, detrás de los evangelios. Marcos, Lucas, Juan. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Very good. Ok. Ahora bien, usted no se ha preguntado, mira aquí, ¿cuál es el libro de historia del Nuevo Testamento? El libro de historia del Nuevo Testamento es Hechos. ¿Es qué? Hechos. Incluso cuando usted abre la Biblia en el Nuevo Testamento y busca el libro de los Hechos, dice así mismo: Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque narra la historia. De hecho, Hechos es una continuación de Lucas, porque narra la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia, esa iglesia, amén, que nace. So ahí está la historia. Right? Ok. ¿Qué más dijimos? Epístolas. Levante la mano el hombre que llama epístola aquí. O cartas. Ahora bien, necesito. Cecilia, ven aquí. Historia, pasa por acá. No, epístola, ven. Gracias. Epístolas o cartas. ¿Quién es este? Epístolas o cartas. Ponte aquí. Come forward. Rapidito, please. Es rápido. Ya nos vamos. Usted nunca va a olvidar las divisiones de la Biblia. Amén. Nunca lo va a olvidar. No se confunda y usted lo ve por ahí, le dice Alfredo Epístola. Ya después de aquí él se llama Alfredo. Ok. Las epístolas o cartas están subdivididas o divididas por dos grupos. El primer grupo es las cartas paulinas. Y el otro grupo es las cartas generales. ¿Entendieron eso? ¿Quién es este? Epístola. Y están divididos en. Dos secciones. ¿Quién es ella? Y ella, generales. Ahora, ¿por qué le llaman cartas paulinas? Porque fueron escritas por el apóstol Pablo. No por cualquier Pablo, por el apóstol Pablo. ¿Ok? Ahora, ¿quién fue Pablo? Quizá usted conoce la historia, quizá no. Antes de él conocer a Cristo era un perseguidor de la iglesia. Se llamaba Saulo de Tarso. Y en Hechos capítulo 9, encontramos la experiencia de conversión de Saulo o de Pablo. Y pasó a ser, de ser un perseguidor, a ser un amador de Cristo. Amén. De alguien que perseguía a la iglesia a alguien que ahora ama a Cristo y ama a la iglesia. Amén. Ok, esas cartas paulinas comprenden desde Romanos hasta Filemón. Dentro de ese grupo de cartas paulinas encontramos otras cartas que se llaman, que son de Pablo también. De esos grupos de 13 encontramos una que le llaman cartas desde la prisión, porque él la escribe desde la prisión cuando él estaba preso. Entre esas está Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Vamos a ver si usted se acuerda de ese asunto. Dentro de esas cartas paulinas, de esas 13, hay un grupo que se le llama cartas desde la prisión. Y son 4: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Dentro de ese grupo también de cartas paulinas hay unas que se llaman cartas pastorales.
¿Cómo se llaman? Pastoral. Pastorales. Cartas pastorales. Entre ellas está Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y hay un muchacho que se llama Tito. Tito, que fue un pastor, es parte de las cartas pastorales que caen dentro del grupo de las cartas paulinas. Las demás cartas se le llaman cartas generales porque fueron escritas por diferentes personas o apóstoles y van desde Hebreos hasta Judas. Pero este Judas no es el que vendió a Cristo. Y mucha gente dice, pues Judas, yo no sabía que Judas escribió un libro. No es ese Judas, porque ese Judas que vendió a Cristo no se llamaba Judas solamente. ¿Cómo se llamaba? Iscariote. Judas el Iscariote, ¿verdad? Iscariote, para poderlo distinguir de los demás Judas, porque habían varios Judas. De hecho, existen todavía Judas dentro de la iglesia. Hay Judas y hay muchos que se llaman Pedros también. Y profecía, ¿quién es profecía? Oh, el ministro Juan. Profecía, ¿quién es? Apocalipsis, que viene siendo ¿qué? Revelación. Ok, vamos a terminar con el ejercicio. Vamos a ver. Ay, esto está fuerte. Ok, vamos a ver. Aquí, ¿quién es este? Ok. ¿Y aquí? Aquí. Los evangelios. Un paso al frente, varón. ¿Cuántos evangelios hay? Ok, vamos a ver. Alguien por favor que lo mencione, o sea, vaya mencionándolo. Mateo, Marcos. Espérense. Vamos escuche bien. Vamos a mencionar. No importa, dígalo como ustedes se acuerdan. Vamos. Very good. Ok. So, entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Very good. Ok. ¿Cuál es la otra división del Nuevo Testamento? Historia. Ok. ¿Y qué libro encontramos como historia? Hechos. Hechos. Muy bien. ¿Qué otra división hay? Epístolas o cartas. Entonces, están divididos en dos grupos. Están las cartas ¿qué? Paulinas y están las cartas generales. Yo mencioné que dentro de las cartas paulinas hay otros grupos. Alguien me diga uno. Las pastorales y la de la prisión, desde la prisión. Muy bien. Ahora bien, profecía, ¿quién es? ¿Y en qué libro se llama ese? Apocalipsis. Apocalipsis. Dense ustedes mismos un aplauso. Ya está bien. Siéntense, por favor. Ahora, recogida para Foni 1, como decimos. Entendimos un poco la dinámica. Voy a decir brevemente. Alguien por favor que busque Raiza, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, un escritor bautista dijo lo siguiente. Él dijo que la Biblia no es solo un libro. La Biblia es el libro. Por ejemplo, si yo le pido a usted que me dé una definición de lo que es para usted la Biblia, usted va a ver que vamos a recibir varias perspectivas en relación a lo que es la Biblia. Mire qué bien. Emi, para ti, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Mana Elsa,
Para usted, ¿qué es la Biblia? Un conjunto de palabras escritas por hombre, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, mire esto. Mire esto. ¿Es la misma definición que dio Emi? No es la misma, porque para ella la Biblia es ese conjunto de palabras que fueron escritas por diferentes escritores, autores y hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero para Emi, la Biblia es la palabra de Dios. Y nadie le puede discutir eso. Amén. Una de las visitas que me diga, a ver, de ustedes que está visitando, ¿qué es para ustedes la Biblia? Amada, ¿qué es para usted la Biblia? No estamos buscando aquí filosofía, nada de eso. No. Aquí nadie sabe, el que sabe es Dios aquí. Pero ¿qué es para ti la Biblia? Yo considero que es la palabra inspirada, escrita por los hombres, inspirada por Dios. Muy bien, very good. Ok, so, entonces ella, ¿verdad?, piensa que es la palabra inspirada, escrita por hombres, pero que ha sido inspirada por Dios. Usted sabe que lo que ustedes han dicho en relación a lo que es la inspiración de las Escrituras es bíblico. Alguien que me lea segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. I'm sorry, léalo, perdón. Borré, pensé que no le había dicho a nadie. Vamos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Amén. Amén. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, le diga: ¿qué tú haces con ese libro en la mano? Y ese libro, ese libro es simplemente un libro. No. Ese libro no es un libro. Ese libro es el libro. Es la palabra inspirada de Dios. Amén. Y el texto de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 lo dice: la profecía nunca vino por voluntad humana, sino, y hay gente que comete mucho el error diciendo, y eso tiene que estar lleno de errores, porque eso lo escribieron hombres. Claro que lo van a escribir hombres, porque Dios no va a usar los monos ni los burros para escribir. Dios va a usar a los hombres. Y Dios usó a los hombres para escribir la Biblia. Amén. Pero esos hombres fueron inspirados por el Aleluya. Espíritu Santo de Dios a Amén. escribir. Sí, Señor. Ahora bien, cuando dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, el autor de este comentario dice que lo que quiere decir esto, que no fue obra de los hombres. Es decir, el que la profecía, el que las escrituras se hayan, ¿verdad?, traído, se hayan escrito, no fue obra de los hombres, aunque Dios usó a los hombres, sino que esto vino directamente de Dios. Amén. Ok. En otras palabras, si vino directamente de Dios, utilizando un medio llamado inspiración, que tiene que ver etimológicamente con lo que es respirar, respiración, entonces lo que me da a entender a mí es que la Biblia tiene un autor, y ese autor es Dios. Amén. Dios es el autor de ese libro tan precioso y sobrenatural llamado la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es, hermanos y hermanas, que la Biblia, mire, para que la Biblia llegara a nuestros medios, hombres tuvieron que pagar un alto precio. Es más, muchos han tenido que dar su vida por causa de la palabra de Dios. Siempre que yo tengo
la oportunidad, menciono un hombre llamado en la historia de la Biblia, en la historia de la iglesia, un hombre llamado Policarpio. Que a Policarpio, durante el periodo de la persecución de la iglesia, lo tomaron y le dijeron a él: niegas a Jesús o te matamos ahora mismo. Aleluya. Y él dijo: 86 años, estoy parafraseando, 86 años tengo que le he servido a mi Dios. Y todo lo que Él me ha dado ha sido bien. ¿Cómo he de negar a ese que me ha hecho tantos favores? Aleluya. En otras palabras, hagan lo que quieran conmigo. Lo quemaron y lo mataron por causa de la palabra de Dios. ¿Cuántos autores aproximadamente escribieron la Biblia? ¿Cuántos hombres? Aproximadamente unos 40 hombres. Y estos 40 autores vienen de diferentes clases o tipos sociales. Es decir, ahí es donde yo veo la gracia de Dios y que Dios no hace acepción de personas. Es decir, delante de Dios usted y yo somos lo mismo, somos iguales. O sea, porque usted ore 157,000 veces y ayune 550, usted y yo delante de Dios somos iguales. Delante de Dios es importante el rico como el pobre, porque no hay una distinción. Por eso Dios usó a hombres para escribir las escrituras, la Biblia, que venían de un background muy sencillo. Utilizó a hombres como Pedro, que era un pescador de peces, que era un hombre que lo llamaban que era del vulgo, un hombre quizás no tenía un PhD, nunca había ido a la universidad, quizás no se sabía expresar también, era bien rústico. Mas sin embargo Dios usó a Pedro y lo inspiró para escribir Aleluya. las escrituras. Pero también Dios usó a un rey llamado Salomón, Aleluya. y usó a otro llamado David, y usó a un hombre que a esta altura de juego, si lo hubiésemos comparado su carrera académica, a esta altura se considera que tenía 2 PhD en teología, como el apóstol Pablo. O sea, Dios usa las cosas pequeñas. Dios usa lo que el mundo, ¿verdad?, rechaza, lo que el mundo, ¿verdad?, no aprecia. Dios viene, lo limpia, lo transforma. Eso es lo bueno de Dios. Porque lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Por eso mucha gente ve que antes aquel drogadicto, aquel adicto a la droga, aquella prostituta, aquel hombre que estaba perdido, el Señor viene, lo cambia, lo transforma, lo regenera,